bienvenidos al siguiente podcast llamado ¿El Estado protege o viola los derechos humanos? Bueno, aquí se dará a conocer el rol del Estado en la violación a los derechos humanos, específicamente en el contexto del estallido social que se dio en octubre del 2019, y en cómo el Estado ha sido un abusador consciente hacia los derechos civiles y teniendo en sus manos absoluta responsabilidad de ello. Este es un tema que no se debe pasar por alto y debe darse a conocer con sus respectivas evidencias. Es por esto que este podcast irá dirigido hacia ese foco. Aquí se incluirá lo necesario para evidenciar la reiterada vulneración a los derechos a través de informes de distintas instituciones. Es por eso que planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del Estado en la violación a los derechos humanos? Para comenzar y estar en sintonía con el tema, primero definiremos qué son los derechos humanos. Según las Naciones Unidas, los derechos humanos pueden definirse como atributos inherentes a todos los seres humanos. Esto quiere decir que estos no discriminan y que todos tenemos los mismos derechos. Cabe recalcar que estos nunca se deben violentar. Estos derechos deben estar protegidos a través de las constituciones, tratados internacionales sobre derechos humanos y entre otras fuentes del Estado. Y este último tiene la responsabilidad junto con la ciudadanía de promover la garantía y respeto a los derechos. Y cito una pequeña parte de la Constitución chilena. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución. Artículo 5, inciso 2. Al tener en cuenta lo anterior, sabemos que es deber del Estado dar las condiciones para que los derechos se cumplan, pero existen casos en donde estos han sido violentados. Uno de estos casos fue durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, desde 1973 hasta 1990, en donde el Estado era el violentador. Bueno, solo tomaremos la dictadura como base para llegar a una de las vulneraciones a derechos más recientes, que ocurrieron a partir del 18 de octubre de 2019, cuando se dio comienzo al estallido social, producto del aumento del metro en 30 pesos, y uniéndose a esto las injusticias sociales por las que miles de chilenos comenzaron a manifestar. Al comenzar las manifestaciones en octubre del año pasado es cuando comienzan las transgresiones a los derechos. Aquellas manifestaciones se daban de forma pacífica en su gran mayoría, pero Carabineros intervenía en ellas de manera violenta, al igual que los funcionarios de Fuerzas Armadas. Uno de los principios básicos que violentó un funcionario de Fuerzas Armadas fue el uso de armas de fuego, ya que ésta no se debe emplear a menos que, cito, sea en defensa propia o de otras personas en caso inminente de muerte o lesiones graves. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. En evidencia de que Fuerzas Armadas violentó este principio básico, junto con el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Manuel Rebollero Navarrete fue atropellado por un camión de la Armada de Chile el 21 de octubre. El camión patrullaba cerca de una pesquera de Talcahuano después del toque de queda, cuando Manuel recibió heridas de bala en la pierna y luego fue atropellado por el camión. Murió de inmediato debido a heridas en la cabeza. El presunto autor, un oficial de la Armada, recibió medidas cautelares, diferentes a la prisión preventiva, y ha sido formalizado por cuasi delito de homicidio. Hecho extraído de informe sobre la misión a Chile, 30 de octubre, 22 de noviembre, Naciones Unidas. Carabineros, por otro lado, durante las manifestaciones abusó del uso de armas no letales. En este caso nos enfocaremos específicamente en la escopeta antidisturbios, de munición no letal, ya que esta fue la causante de miles de víctimas con traumas oculares. Se registraron muchos casos en donde Carabineros usó esta escopeta en distancias muy acotadas, así haciendo un mal uso de ella. Según su protocolo en el empleo de esta arma, se debe considerar aspectos como la distancia del tirador y la muchedumbre, características del lugar, etc., para hacer un uso correcto de esta. Este hecho se extrajo del informe de las Naciones Unidas anteriormente mencionado. El 8 de noviembre y en el contexto de las manifestaciones en la Plaza Italia de Santiago, 8 personas sufrieron lesiones oculares. Gustavo Adolfo Gatica Villarroel, un estudiante universitario de 21 años, resultó herido por perdigones en ambos ojos. Según la información recibida, su evacuación médica no fue facilitada por Carabineros. El 26 de noviembre, el hospital tratante anunció que había perdido la vista en ambos ojos. Este relato da cuenta de un uso totalmente irresponsable de esta arma no letal. No hay manera de defender cada acto que se escribió aquí, ya que es una realidad. No hay datos que hayan sido manipulados, han sido resultado de una profunda investigación, con la cual se llega a la conclusión de que efectivamente los agentes del Estado han violentado los derechos humanos. Por ende, el Estado es un violentador responsable de cada uno de estos hechos, sin haber propuesto una manera de parar cada una de estas infracciones. Durante este podcast se investigó distintos puntos, desde los protocolos de Carabineros y los que se supone que deben cumplir de acuerdo a las circunstancias, las violaciones reiteradas a los derechos humanos y en cómo los responsables de resguardar a la población violentaron de maneras inhumanas a cientos de manifestantes, que luchaban por sus derechos, terminando con ellos vulnerados. Todo esto nos sirve para darnos cuenta de que a pesar de haber leyes que resguardan a nuestros derechos, el Estado en ocasiones pasa por encima de ellos, cayendo en la violación de aquellos.
y que tal vez nunca se logre una paz plena en respecto a estos derechos, que nunca deberían ser transgredidos por ninguna persona en el mundo. Deberían llevarse a cabo como tal, respetándonos en todo momento de la historia, y para luego en un futuro no volver a pasar por estos hechos que marcaron cierta parte de nuestras vidas. Nuestros papás, abuelos, bisabuelos vivieron la dictadura cívico-militar de 1973, en donde se transgredieron de manera excesiva los derechos. Ahora a nuestra generación le ha tocado ser parte de lo mismo, pero en una época diferente. Esto nos hace darnos cuenta que la sociedad no ha cambiado como esperábamos. La dificultad de este podcast fue la edición de este, ya que toma demasiado tiempo y concentración. Además de que el computador es muy lento por este tipo de ediciones, pero finalmente se logró superar estas dificultades. Y le doy muchas gracias a mi hermana porque me estuvo ayudando todo el video y las dejé chata, pero bueno, eso.